también conflicto a nivel personal, familiar, ¿verdad? Entonces es un tema, el tema que vamos a desarrollar hoy es muy atinente para la convivencia familiar, pero también para nuestro desarrollo personal. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio con una pequeña reflexión. Voy a compartir mi pantalla. Este es uno de mis autores preferidos, se llama Jorge Bucay, es un escritor y psiquiatra argentino que ha escrito mucho con base en el enfoque gestáltico, entonces tiene una forma de expresarse muy particular. Quizás a veces nos llega un poquito. La tristeza y la furia, por Jorge Bucay. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas, las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y aún más rápidamente salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Muy bien. Este cuento de Jorge Bucay tiene mucha relación con lo que vamos a conversar. Y es que es común que a la hora de que resolvemos o transformamos o manejamos los conflictos, sea cual sea el contexto en el que los conflictos se den, pues intervienen nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y en la medida que tengamos conciencia de ellos, ya sea la manifestación de una emoción o la manifestación de un sentimiento, vamos a poder identificar realmente las necesidades de fondo. Tal vez las necesidades nuestras, las de nuestra familia o las personas con las que estamos interactuando y que tienen que ver con esa situación conflictiva que puede terminar por desgastarnos, por desgastar las relaciones interpersonales, por generar dificultades en la convivencia familiar. Y es aquí donde realmente considerar qué es lo que estamos sintiendo de manera primaria y hacia dónde nos conduce esa emoción tiene mucho sentido en el contexto de la transformación de estas situaciones que forman parte de la vida. Y por eso me gustaría aprovechar que somos pocos y podemos conversar y preguntarles cuál es el concepto que tienen ustedes en mente. No sientan pena de compartirlo ni crean que hay una respuesta correcta o incorrecta.
es a partir de lo que pensamos y de nuestra propia experiencia. ¿Cuál creen ustedes que es el concepto de la palabra conflicto? ¿Qué significa para ustedes el conflicto? Bueno, no sé, Liat, yo creo que para mí sería cuando hay dos posiciones jalando hacia direcciones opuestas por un tiempo un poco más prolongado, digamos. Y ese tiempo, digamos, sucede de esa forma porque no hay una forma de resolver eso rápidamente, porque digamos, situaciones encontradas hay a cada rato, pero tal vez las resolvemos muy rápidamente o nos decidimos una por otra, pero cuando no se puede, se hace muy largo en el tiempo y se crea un conflicto, pienso, no sé. Excelente, muy bien, muchas gracias, doña Sofía. Para mí lo que hay es una pérdida de conexión. O sea, Okay. cuando se rompen las conexiones y se rompen los vínculos o hay o sea, la persona no logra conectar con la Ujú, otra, es ujú. cuando empieza el mayor problema y dejan de lado el problema del sentimiento inicial y empiezan a acrecentar los sentimientos secundarios eh, por búsqueda de buscar esa conexión de regreso. Y ahí es donde empiezan, al no lograr conectar nuevamente, empiezan pues los conflictos a surgir y a acrecentarse de forma más mayor. Claro. Muchas gracias a ambas. María. Y yo voy a participar también, ya que estoy aquí. No, no, yo creo que, o sea, si a mí me dicen la palabra conflicto, para mí, o sea, inmediatamente se me viene a la cabeza una situación estresante y donde, Ujú. ¿verdad?, dos o más personas tienen una posición diferente y no logran llegar a un acuerdo. Pero para mí la primera cosa que se me viene a la cabeza es eso, es ese estrés que conlleva como la palabra, esa connotación negativa que conlleva la palabra conflicto. Claro, claro, muy bien. Estos tres En los apoyos. abogados eso no puede servir, María. Yo sé, por eso no Vivimos puedo en contra de eso. agradecen eso. Bueno, y justamente a partir de esta construcción que cada uno hace del conflicto, es que podemos considerar, como ustedes dicen, que el conflicto puede escalar, que el conflicto puede tener que ver con disputas, que puede generar tensión, estrés, ¿verdad? Que puede ser también considerado como algo negativo, ¿verdad? Sin embargo, cómo asumamos el conflicto, cómo lo analicemos, va a partir de nuestro propio concepto de conflicto. ¿Verdad? Entonces, entre más integral y holístico sea nuestro concepto, más oportunidades vamos a tener para atenderlo. Y quiero iniciar esta corta charla compartiéndoles que es parte de lo que los estudiantes están en este momento estudiando, en este curso, en esta propuesta que iniciamos en este semestre de la mano con el bienestar integral de nuestra comunidad, y es el programa de Peace Building, en el que los estudiantes se van a preparar y a certificar para ser mediadores de conflictos. Y por supuesto que entonces el tema de comprender el conflicto como fenómeno, ¿verdad? Y como parte de la coexistencia y de la existencia es fundamental. Entonces, podríamos considerar el conflicto desde dos puntos de vista. Un enfoque más tradicional. Perdón, voy a interrumpir nada más. ¿Pueden ver mi pantalla que está siendo compartida? Sí, sí, Sí. vemos perfecto. Perfecto, gracias. Es que cuando uno comparte ya no ve el Meet. Gracias. Entonces, les decía que podemos ver el conflicto desde dos perspectivas o desde dos paradigmas diferentes. Uno tradicional que quizás nos ha enseñado e inclusive no podemos ver el conflicto lejos de nuestra propia experiencia, ¿verdad? No podemos pensar que es algo desconocido, porque todo lo contrario, es algo inherente a nuestra existencia como seres humanos y por lo tanto es algo que todos sabemos y conocemos bastante bien. Sin embargo, existen diferentes paradigmas para poder atender el conflicto, estudiarlo inclusive. Uno de ellos puede ser más tradicional y habla del conflicto en términos de disputas, de diferencias, de valores o intereses contrapuestos, de principios contrapuestos también, elementos en oposición, ¿verdad? Que van a generar de alguna u otra forma inconvenientes en cualquier área económica, personal, relacional, etcétera.
Sin embargo, un concepto que nos interesa posicionar y a partir del cual podemos también dilucidar ciertas estrategias para manejar o comprender el conflicto, se trata de la transformación de los conflictos. Desde este enfoque, desde el enfoque de la transformación del conflicto, el conflicto es natural, es necesario para la existencia o la coexistencia con otros seres humanos y por lo tanto va a estar relacionado con nuestro ser, con nuestra esencia. De hecho, se dice que nosotros experimentamos conflicto a diario. Lo que pasa es que no todo conflicto es necesariamente violento. Hay mucho mito alrededor del concepto de conflicto y pensamos que el conflicto necesariamente es violencia física o violencia psicológica, pero también está el conflicto no violento, ese conflicto que podemos experimentar a diario en la convivencia familiar, al vernos frente al espejo, al repasar un capítulo de nuestra vida o de este año que tal vez no nos satisface tanto, ¿verdad? Y entonces entramos en conflicto con la situación, entramos en conflicto con lo que vemos, entramos en conflicto con la realidad también. Por eso se dice que también que el conflicto es inherente a nuestra coexistencia, es inherente al ser humano y por lo tanto no debemos considerar que evitarlo o manejarlo es el mejor enfoque, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, y esto es algo muy común entre los estudiantes, no, profe, yo evito el conflicto, a mí no me gustan los conflictos, yo soy muy pacífico. Pero ¿en qué medida es realmente eso una utopía o una realidad? Porque si el conflicto es parte de nosotros, si el conflicto está ligado al cambio y nosotros somos seres humanos en constante cambio, pues podríamos también llegar a la conclusión de que que estamos constantemente en conflicto y que es completamente inherente a nuestra existencia como seres humanos. Por eso es que la transformación del conflicto o este paradigma, ¿verdad? Nos hace también considerar que el conflicto no es del todo negativo, es más, no es negativo. El conflicto puede ser un catalizador de cambio positivo. Puede, sin duda alguna, puede afectar la dinámica de convivencia familiar, la dinámica entre amigos, en las clases, en el ambiente laboral, en cualquier congregación humana. Es cierto, tiene ciertas consecuencias en cualquier grupo donde interactúe más de una persona. Sin embargo, también el conflicto puede ser considerado algo positivo, podemos aprender de él, puede ser constructivo. Un conflicto que estamos viviendo actualmente tiene que ver justamente con la crisis del COVID, que ha tenido muchas derivaciones en muchas dimensiones que más adelante vamos a ver, pero también en nuestra familia, en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que trabajamos, en la forma, bueno, nosotros como profesores, en la forma en la que enseñamos, en la forma ahora en la que conviven tantas personas desde casa, unas trabajando de manera remota, mientras otras estudian, mientras otras quizás continúan con sus labores, ¿verdad? Habituales. Y esa convivencia, por supuesto que se ha visto modificada, esa dimensión la dimensión personal y la dimensión interpersonal se han visto afectadas por una crisis y por un conflicto que estamos enfrentando como parte del mundo. Sin embargo, si lo analizamos desde otro punto de vista, también este conflicto ha tenido cosas positivas. Yo le preguntaba a los estudiantes, ¿qué de bueno han visto en esta crisis? Y bueno, muchos decían, profe, nos hemos visto obligados a descubrir más recursos tecnológicos, nos hemos visto obligados, o bueno, una ventaja es que somos más conscientes del autocuidado, ¿verdad? Antes no teníamos esa precaución a la hora de interactuar, ahora sabemos que parte de nuestras normas y de nuestras culturas, de nuestra cultura ha cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, con el uso de la mascarilla y demás. Pero también ellos mencionaban cómo en muchos lugares del mundo la contaminación se ha visto considerablemente reducida, que ciertas especies también se han visto beneficiadas a partir de la poca interacción entre los seres humanos, ¿verdad? O sea, cómo también hemos tenido en medio de una crisis tan lamentable, pues ciertos beneficios también en el ecosistema. Y es aquí donde podemos evidenciar que realmente el conflicto por sí solo no es malo, sino es el enfoque que le demos y la respuesta que le demos al conflicto. El conflicto va a impactar ciertas dimensiones o va a provocar cambios. Si lo vemos como un catalizador de cambio, podríamos considerar que el conflicto puede impactarnos personalmente
Y entonces es donde podemos modificar ciertas creencias, podemos adquirir nuevos conocimientos. A partir de esta situación conflictiva, yo aprendí a conocer algo de mí que antes no tenía tan claro, o yo aprendí a poner en práctica esta habilidad, me dio una lección de vida e impactó un área personal, pero también el conflicto puede tener impacto en lo relacional, en cómo yo convivo con los demás, en esos parámetros de conducta, ¿verdad? De interacción, de comunicación. Pueden tener también efectos en el área estructural, por ejemplo, lo que mencionaba del COVID, ¿verdad? Estructuralmente hablando, hemos tenido cambios muy importantes con respecto al mercado laboral, con respecto a la economía, a la política, y no solo en nuestro contexto inmediato, sino a nivel mundial. Y por supuesto que cambios culturales también, porque si la cultura alberga nuestras creencias y nuestras costumbres, definitivamente han venido, bajo el mismo ejemplo, han venido modificándose considerablemente. Entonces, el conflicto puede tener también diferentes dimensiones de cambio, puede tener impacto en diferentes dimensiones. Podemos considerar que quizás una misma situación esté impactando varias de estas 4 opciones que ustedes pueden ver, o puede ser que esté afectando en mayor medida una de ellas. Y es acá, desde un paradigma positivo del conflicto, ¿verdad? Que dice que es un catalizador de cambio, que dice que sí, es cierto, puede afectar, ¿verdad? Pero realmente el conflicto por sí solo no es bueno ni malo, es el enfoque que le demos, es la manera en que respondamos a él, lo que podría ser lo diferente. Y es aquí donde podemos evaluar, y las invito a evaluar, cuál es el estilo predominante con el que ustedes pueden reaccionar al conflicto, y también en el proceso en el que les comparto esta teoría, pueden ustedes también considerar cómo responden a ciertas circunstancias sus hijos o los miembros de su familia o su grupo o su núcleo familiar. Otra cosa que es importante tomar en cuenta es que estos estilos no son ni buenos ni malos, ¿verdad? Que dependiendo del contexto y de las personas con las que estemos interactuando, podemos seleccionar uno u otro, ¿verdad? Y de la mano con estos estilos también les voy a compartir 2 técnicas de comunicación no violenta. El primer estilo se llama estilo competitivo o estilo tiburón. Y en este estilo, las personas muestran una competitividad bastante fuerte, predominante. Y ustedes decían anteriormente que el conflicto puede escalar, ¿verdad? Que el conflicto en ocasiones cuando no es atendido, quizás en sus primeras manifestaciones, como tiene energía y tiene esta capacidad de exacerbarse, puede salirse inclusive de nuestro control, puede generar realmente cambios en ciertas áreas en las que posiblemente nosotros no queremos, pero algo que ustedes mencionaron importante tiene que ver con lo relacional, ¿verdad? Y hay 2 perspectivas para elegir alguno de estos estilos. Una tiene que ver con cómo me comunico, con la asertividad, y la segunda tiene que ver con cuánto me importan las relaciones interpersonales, cuánto me importa el otro. Y es de acuerdo con estos 2 parámetros, ¿verdad? Cómo me comunico y cuánto me importa el otro, que voy a elegir posiblemente una de estas opciones, ¿verdad? Pero hasta que tenga claro y tenga conciencia también de cómo me comporto yo. Les decía entonces que en el estilo competitivo las personas valoran más conseguir sus objetivos que cuidar sus relaciones interpersonales. Y por ello se muestran muchísimo más, se muestran más competitivos en términos de yo gano y la otra persona pierde. Y si la otra persona pierde, pues debe asumirlo. Si yo gano, realmente he conseguido mi meta, mi objetivo. Es por esto que también algunas personas desde este enfoque tienden a ver al otro como un oponente, como un contrincante, ¿verdad? Sin embargo, en algunos momentos, este estilo puede ser muy útil. Por ejemplo, cuando hay que tomar decisiones rápidas e importantes, donde quizás no hay, por alguna razón, tiempo para el consenso, y son ciertas personas las que tienen que llegar a una conclusión. Es aquí donde realmente el estilo competitivo, el conseguir ese objetivo, el resolver la situación con prontitud, porque es urgente, puede ser utilizado, ¿verdad? Puede tener derivaciones positivas de su implementación. Sin embargo, desde el punto de vista relacional, una de las debilidades de este estilo competitivo es que las relaciones interpersonales se pueden ver afectadas porque el otro no es tomado en consideración, porque no hay consenso, no hay acuerdo. Y por supuesto que esto puede desarrollar ciertos sentimientos en otras personas, como por ejemplo el resentimiento, ¿verdad? O cualquier sentimiento relacionado con invalidación
al no ser tomado en cuenta la otra persona. Otro de los estilos contrario al competitivo es el acomodaticio, o también llamado el estilo oso de peluche. Y es que ustedes imagínense que es un oso de peluche muy bonito, ¿verdad? Y que cada vez que ustedes lo ven, tienen ganas y les provoca abrazarlo. Y hay personas que responden al conflicto de esta manera. A pesar de que les molesta algo, a pesar de que ven perciben una necesidad insatisfecha, de alguna manera prefieren acomodarse a las circunstancias para no molestar al otro, para no generar más roce o más tensión. Son personas que es un enfoque que prioriza durante la atención del conflicto la relación interpersonal sobre los objetivos que la persona persiga. Entonces, generalmente, bajo este estilo, las personas tienden a tener a recibir mucho aprecio por parte de los demás justamente porque ceden. Sin embargo, hay una consecuencia de fondo. La persona que cede a sus intereses, a sus posiciones y a sus necesidades. Y por lo tanto, en alguna medida, va a resentir siempre ceder, ¿verdad? Porque ahí empieza a evidenciarse una disparidad entre las personas involucradas en el conflicto. Una persona está cediendo más, una persona está dejando de lado quizás su objetivo, su meta, su interés, su posición, para aceptar la de la otra persona y en el momento de disminuir esa tensión, porque el conflicto genera tensión. Si bien es cierto, se puede salvaguardar la relación interpersonal, no es un método 100% asertivo porque la persona no está expresando lo que siente y lo que piensa. Está cediendo ese derecho asertivo a la otra persona con tal de satisfacerle. Ahora, no siempre va a ser malo esta forma de responder al conflicto. En ocasiones puede ser que el objetivo no sea tan importante para mí, pero mantener la relación con la otra persona involucrada en el conflicto sí lo es. Y entonces, con conciencia de qué es lo que estoy priorizando, yo puedo decir, mi prioridad es la relación. Entonces me voy a acomodar y estoy siendo consciente de que me estoy acomodando, estoy cediendo, pero porque estoy poniendo como prioridad la relación con el otro. Otro estilo, este es el estilo más equilibrado, más balanceado. Este es el 50-50, es decir, el estilo colaborador o el estilo búho nos dice que podemos llegar a un consenso, a un acuerdo, ¿verdad? Pero esto implica el trabajo conjunto y la colaboración entre las personas involucradas en el conflicto. Es decir, como me importa tanto la relación interpersonal y me importa tanto resolver la situación conflictiva, pues entonces quiero sentarme con la otra persona, escucharla, ser escuchado y juntos llegar a un acuerdo donde ganemos, ojalá en proporciones iguales, 50 y 50. Por supuesto que tiene fortalezas y debilidades también este enfoque. Una de las fortalezas es justamente que se puede desarrollar muchísima más confianza y es muy asertivo en términos de que ambas personas tienen una participación muy similar en el proceso de transformar y atender el conflicto. Sin embargo, una de las debilidades que puede tener también este enfoque, a su vez, es el factor del tiempo. Es decir, en ocasiones cuando estamos con demora para manejar alguna situación conflictiva, a veces no disponemos del tiempo para llegar a un consenso, a un acuerdo o a una alternativa acordada, ¿verdad? Por ambas personas. Y es aquí donde quizás no implementamos 100% el estilo colaborativo, ¿verdad? Porque sí, si bien es cierto, el estilo competitivo, el primero que les explicaba, responde rápido, ¿verdad? Y puede atender una situación de crisis, este estilo requiere más consenso, más un proceso de comunicación un poco más abierto y hay que tener el tiempo y la disposición y las habilidades sociales también para poder implementarlo. Hay un estilo también interesante que consideramos en ocasiones que es negativo y es el estilo evitativo o el estilo tortuga. Ustedes imagínense que cuando la tortuga se asusta, se mete en el caparazón. Y en muchas ocasiones es lo que percibimos que el otro hace. Es que esta persona con la que tengo un conflicto no quiere hablar. Me dicen los chiquillos, es que me dejó en visto, me bloqueó, ¿verdad? Y en ocasiones es justamente, pues sí, una manera de comportarse ante el conflicto, una manera de evadirlo, de huirle a la situación, pero no siempre es malo. De repente, cuando sabemos que podemos responder con impulsividad, en ocasiones es bueno responder como tortuga.
tomarnos un tiempo para pensar en cuál es, de todas nuestras posibilidades de respuesta, cuál es la más asertiva, cuál es la que puede salvaguardar mi relación, pero también cuál es la que puede ayudarme a conseguir ese interés de fondo, a satisfacer esa necesidad de fondo, que muchas veces son las dos variables que dan lugar al conflicto. Entonces, realmente en ocasiones puede ser valioso meterse en el caparazón y pensar y reflexionar cuál es la mejor alternativa en términos de comportamiento. Sin embargo, cuando la persona se queda dentro del caparazón y no sale a transformar la situación, eso también puede dañar las relaciones interpersonales, porque la otra persona posiblemente diga es que no le interesa resolverlo, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, si nos quedamos en un estilo completamente evasivo, no vamos ni a ganar en términos de relación, ni tampoco vamos a conseguir nada en términos de metas o de lo que queremos en el fondo satisfacer, sea un interés o una necesidad. Y por último, tenemos el quinto enfoque, que es el enfoque de compromiso o el enfoque representado por el zorro. Y este enfoque es muy parecido al colaborador. Requiere que yo interactúe con la otra persona, que llegue a un acuerdo en común, que discuta sobre la situación que me molesta, que vulnera mis necesidades, mis intereses, mi integridad. Pero no necesariamente vamos a llegar a un acuerdo 50-50, 100% equitativo o igualitario, sino una persona va a ceder un poco más. Y yo, cuando preparaba esta presentación para ustedes, pensaba que es muy común que en las familias suceda esto, ¿verdad? En ocasiones, pues papá está cediendo un poco más o a veces a uno como hijo también ante las normas familiares le toca también ceder, ¿verdad? Y a veces el acuerdo entre nosotros como miembros de una familia no siempre es 50-50, ¿verdad? En ocasiones es 60-40 o hay diferencias inclusive más marcadas. El núcleo de este enfoque justamente consiste en, primero que todo, comunicarnos de manera fluida, ¿verdad? Poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos, dar alternativas y una alternativa que parte de un mutuo acuerdo, aunque yo tenga que dar algo y ceder algo. Esto es lo que dice el enfoque de compromiso. Yo doy algo, la otra persona involucrada da algo y llegamos juntos a un acuerdo. No importa si la otra persona dio un poco más o yo tuve que ceder un poco más, ¿verdad? Lo más importante, el punto focal, es que podamos discutir, que podamos llegar a un acuerdo por el bienestar común, ¿verdad? Donde las dos o las partes involucradas en la situación conflictiva construyan ese acuerdo común. Les voy a dejar esta encuesta o este cuestionario al finalizar la sesión, porque tanto ustedes como sus hijos pueden tomar esta pequeña evaluación que es de una universidad americana y pueden ustedes, a partir de este cuestionario, tiene 30 preguntas, identificar cuál es el estilo en ustedes predominante. Les decía que dependiendo de la situación vamos a elegir una posible respuesta al conflicto, dependiendo de las personas, ¿verdad? Sin embargo, en la medida que seamos conscientes de estas posibles alternativas o respuestas, pues podremos elegir la que más nos convenga en términos de salvaguardar nuestras relaciones interpersonales y conseguir nuestros objetivos. Y como les decía al principio, con el cuento de la tristeza y la furia, las emociones muchas veces dan lugar a conflictos y sin duda alguna participan en el conflicto. Sin embargo, es un mito pensar que todos los conflictos que tenemos, sean personales o relacionales, o sea, con otras personas, tienen que ver con el enojo. Realmente no. Existen, según los expertos en la temática de emociones y sentimientos, existe una diferencia importante. Primero, las emociones son innatas. Las emociones son instintivas, es decir, nos dan información importante ligadas con la sobrevivencia y por lo tanto en otras especies con un sistema neurológico similar al nuestro, por ejemplo, algunas de nuestras mascotas, podemos identificar 6 tipos de emociones primarias. Por ejemplo, el enojo, el temor,
la tristeza, la felicidad, el disgusto y la sorpresa. Estas emociones no solamente las experimentamos nosotros y se pueden evidenciar, ¿verdad?, en expresiones faciales, fisiológicas, eh, o simplemente en una manifestación de estas emociones de forma común, indiferentemente del lugar donde vivamos o de nuestra etnia, nuestra procedencia, nuestro contexto. Realmente son emociones, como les digo, ligadas a la sobrevivencia, y por ello es que se llaman emociones básicas o emociones primarias. Y en ocasiones es realmente una emoción la que puede estar dando lugar a mi postura frente al conflicto. Detrás de cada uno de estos estilos que les acabo de presentar, por supuesto que hay emociones básicas que tienen injerencia, ¿verdad?, que tienen relación con la forma en la que respondemos. Sin embargo, en ocasiones no sabemos ni siquiera preguntarnos bien qué es lo que sentimos o diferenciar entre la emoción y el sentimiento. Las emociones van a ser siempre 6 y van a ser primarias, instintivas y, como les decía antes, ligadas a nuestra sobrevivencia. Las emociones secundarias, que también se llaman sentimientos, se derivan de estos 6 tipos de emociones. Y es aquí donde podemos inclusive mejorar el lenguaje emocional de nuestra familia o de los hijos. Realmente cuando estamos tal vez conversando, para no decir confrontando, conversando con la otra persona, sea quien sea, sobre cómo reacciona a la situación conflictiva, podemos intentar profundizar en cómo esa persona se sintió, en qué fue lo que movilizó su conducta. Y muchas veces preguntamos, ¿cómo te sentiste? Y la respuesta del otro es bien o mal. Y realmente bien o mal no están clasificadas como emociones ni como sentimientos. Realmente es importante que sepamos conectar. Ustedes lo mencionaron al inicio. Cuando hay desconexión, muchas veces podemos experimentar conflicto. Conectar con la emoción primaria nos va a hacer identificar qué fue lo que sucedió con nosotros, que hubo una necesidad insatisfecha, hubo un interés insatisfecho, cómo llegué a sentirme frustrado, qué fue lo que primero sentí, enojo. Esa fue mi emoción primaria, que se derivó en frustración, enojo, y después terminé resentido a partir de ese conflicto, porque esa fue la emoción primaria que después dio lugar al sentimiento de la frustración o del resentimiento. Entonces es aquí donde ustedes pueden considerar o tomar como ejemplo el resentimiento, ¿verdad? Que como justamente menciono, que se puede considerar como una especie de enojo, o podríamos considerar también que es un sentimiento que se deriva de la emoción primaria del enojo, pero que tiene algo diferente a la emoción primaria, pasó por un proceso cognitivo, lo pensamos. La emoción primaria es que parte inclusive desde nuestro punto de vista de la anatomía del cerebro, parte de nuestra amígdala, de este primer cerebro, de ese cerebro primario, ¿verdad?, ligado a la sobrevivencia y al instinto. Pasa por nuestra corteza prefrontal, es decir, a la parte del cerebro de más reciente evolución, ¿verdad? Y la que nos permite pensar, anticipar consecuencias, analizar, decidir cómo reaccionar ante la situación, aunque, ¿verdad?, esta emoción me está indicando, bueno, me siento amenazado, se me está vulnerando una necesidad o un derecho, y eso pone en riesgo mi integridad de alguna forma, entonces siento miedo, entonces siento enojo, o me dieron una noticia que yo no esperaba recibir y experimento sorpresa, y como es una respuesta meramente visceral, la puedo identificar en alguna parte de mi cuerpo. Generalmente la tristeza la puedo identificar en la garganta. Esto puede variar, pero hay zonas comunes. El enojo lo puedo sentir también en el abdomen, ¿verdad?, en la zona abdominal. Una noticia que nos cause una sorpresa o una emoción como el temor, podemos sentirla en el sistema digestivo también. Entonces, fisiológicamente hablando, estas emociones primarias siempre las experimentamos. Los sentimientos que pasan por un proceso cognitivo justamente se mezclan con los pensamientos. ¿Qué pienso yo a partir de esto que sentí, ¿verdad? Y cómo esto que estoy pensando me hace sentir, ¿verdad?, a partir de una emoción base. Y aquí yo les comparto también, para que pueda ejemplificarlo mejor, en el centro
de este círculo, ustedes van a poder identificar estas emociones base, instintivas, ligadas con la sobrevivencia. Y a partir de cada emoción base, una serie y una gama muy amplia de sentimientos, donde nosotros perfectamente podemos describir de esta emoción base, me siento de esta manera, siento disgusto, siento que sufro, siento desconsuelo, siento culpa, siento que no soy tomado en cuenta, siento terror, ¿verdad? A partir de la emoción del temor, siento ansiedad. Y la ansiedad ha sido un sentimiento muy común en este momento, ¿verdad? Muchas personas han experimentado una ansiedad muy importante o exacerbada a partir de lo que estamos enfrentando. Bueno, y también relacionado con la emoción del amor, ¿verdad? Que es una emoción también que puede despertar sentimientos positivos a partir del amor. Pueden sentir ustedes pasión, pueden sentir también romance, pueden sentir también satisfacción, o podemos sentirnos sentimentales, ¿verdad? A partir justamente de una emoción con la que muchas veces nos conectamos con otras personas, ¿verdad? El amor y especialmente los miembros de la familia. Bien, a partir de esto que les he comentado, quiero compartirles dos estrategias. En ocasiones hay emociones que sin duda alguna tienen que ver con el conflicto y pueden desencadenar sentimientos desagradables. A mí no me gusta llamarles sentimientos ni positivos ni negativos porque realmente todos tienen un propósito. Me gusta identificar que hay sentimientos que son más agradables y desagradables. Y por supuesto que los desagradables muchas veces y como seres humanos los queremos evitar, pero también nos dan información y por eso no me gusta utilizar la palabra negativa o negativo. Sin embargo, esta es una estrategia que aplica para todos, seamos papás o hijos en esta familia. Y es la estrategia de vaya al balcón o suba al balcón. Y consiste en lo siguiente. Cuando ustedes identifican una situación conflictiva que está generando emociones primarias como el temor o el enojo y que se conecta directamente con nuestros impulsos, estas emociones son tan fugaces que a veces causan respuestas y conductas que pueden resultar violentas o pueden provocar que yo haga un comentario del cual después me voy a arrepentir y no hay vuelta atrás. Una vez que ya lo dije, difícilmente yo pueda cambiar la percepción. Puedo disculparme, puedo reconocer mi error, pero en muchas ocasiones mi respuesta es irreversible. Y justamente para seleccionar dentro de todas las opciones de respuesta la más conveniente, es que podemos utilizar la estrategia de vaya al balcón. Y podemos decirle también a nuestros hijos o a sus hijos o a cualquier miembro de la familia en algún momento, ok, antes de que usted me responda, vaya al balcón. Y vaya al balcón significa, imagine en su mente que usted sube a un segundo piso, bueno, o puede ser más de un piso, pero imagínese que usted sube y escala y desde donde usted está, observa la situación. La situación está más abajo en ese momento, con relación a donde usted se encuentra. Y observe cuál es su emoción primaria, qué está usted sintiendo. Y no se trata de decir me siento bien o me siento mal, no. Se trata de identificar siento enojo, siento tristeza, siento sorpresa, siento bueno, cualquiera de estas emociones que podrían desencadenar sentimientos desagradables. Y posteriormente, cuando yo me sienta listo para responder, entonces bajo del balcón. Tiene que ver un poco con los beneficios del enfoque de la tortuga, ¿verdad? O del enfoque evasivo, porque evadir no siempre es la respuesta permanente, evadir puede ser momentáneo. Puede ser que yo evada para seleccionar la mejor respuesta, o para pensar, o inclusive para pedir más información antes de saber cómo responder. Entonces, en ocasiones es importante educar las emociones para no responder de manera impulsiva, para no responder inclusive mi propio cuerpo quiere, ¿verdad? Como cuando nos enojamos, que sentimos esa tensión en los puños y muchas veces sentimos el rostro un poco más caliente y tenemos una respuesta fisiológica por el enojo para poder justamente defendernos o para huir, cualquiera de las dos opciones. Entonces, vaya al balcón es una de las opciones también que podemos utilizar
para regresar a nosotros y seleccionar la mejor alternativa de conducta. Posteriormente, esta también es otra estrategia que podemos utilizar para comunicar aquello que está generando conflicto. En lugar de juzgar la situación, yo voy a utilizar la observación. Observo aquello que no me parece, aquello que no me gusta, aquello que está despertando cierto sentimiento en mí. Y utilizo esta estructura para comunicarme con la otra persona. Cuando, por ejemplo, si se trata de un papá o mamá e hijo o hija, cuando te estoy pidiendo que hagas algo en la casa, que colabores con tus hermanos o que colabores con la situación que estamos viviendo y me ignoras, yo siento, aquí menciono cómo me siento, yo siento que me estás irrespetando, porque pienso que tu conducta justamente tiene el objetivo de ignorarme y de no tomar en consideración las normas de la casa y la situación de toda la familia. ¿Vos crees que cuando yo te hable y te esté indicando algo que para mí es importante, vos podás dejar de hacer lo que estás haciendo y prestarme atención en ese momento y colaborarme? Esta estructura puede servir en cualquier momento y en cualquier caso, pero muchas veces lo primero que hacemos es regañar o señalar, juzgar la conducta. Es decir, el hecho ya pasó por un filtro subjetivo y el hecho puede ser que la persona estaba distraída, que la persona estaba resolviendo otra situación, estaba ocupada o qué sé yo, pero como pasó por un filtro de interpretación, ya nosotros le dimos un sentido y entonces lo que queremos decir en el momento simplemente es la conclusión a la que llegamos. Entonces juzgamos en lugar de observar. Observar es, creo que muchas veces inclusive tiene que ver con la técnica del balcón. Observar tiene que ver con ver la situación desde otro punto de vista, desde otra perspectiva y decir, bueno, cuando sucede esto, no voy a juzgar, cuando sucede esto que estoy observando, por eso se dice acá que es la acción observada, lo que yo veo, lo que no me gusta, más allá de lo que yo asevero e interpreto, y estoy segurísimo de que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Más allá de aseverar y asegurar y juzgar, se trata de observar y de señalar aquello que yo observé, dándole también beneficio a la otra persona de que me deje saber su interpretación, ¿verdad? Me siento de esta manera. Y poder hablar e identificar si voy a mencionar una emoción primaria o una emoción secundaria o un sentimiento, ¿verdad? Cómo yo me siento también. Porque cuando yo menciono cómo me siento, definitivamente estoy llevando al otro a ponerse en mis zapatos. Puedo estar generando empatía también, puede ser un ejercicio empático, porque pienso, ¿qué fue lo que causó que yo me sintiera de esta manera? Si ya sabemos que el pensamiento y la emoción primaria forman un sentimiento, es importante mencionarlo. Pienso que esta es mi interpretación que causa este sentimiento. Y posteriormente, en lugar de hacer un reclamo directo, hago una solicitud, que en términos de comunicación no violenta es una alternativa, una solicitud en lugar de una imposición, que eso puede dar paso a un diálogo o a una comprensión, a una mutua comprensión. Y estoy concluyendo por acá mi intervención. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún aporte que hacer o alguna consulta, con mucho gusto. Doña Sofía comentó aquí en el chat que también existen los conflictos internos, por supuesto. Así es. Por eso es que si el conflicto es parte de nuestra dinámica, ¿verdad? Y si el conflicto se relaciona con el cambio, vamos a estar en conflicto en gran parte de nuestra vida. Por eso es importante saber gestionar esas situaciones, porque es inevitable. No podemos decir ni es adecuado que permitamos que otras personas crean que podemos evitar el conflicto. El conflicto es parte de nuestra existencia. Con mucho gusto, doña Yendri. Como les digo, yo estoy terminando mi intervención por acá, pero quisiera que si alguna persona quiere hacer alguna acotación, algún comentario, son bienvenidos en este momento para hacerlos.
Don José Alfredo dice, ¿y cuando la persona tiene un temperamento muy frágil? Bueno, hace poco escuché un comentario que me gustó mucho con respecto a esta frase común del carácter fuerte. Y esta persona me dijo, hablando de cómo se comportaba una persona en cuestión, yo dije, sí, claro, tiene un carácter fuerte. Y alguien me hizo un reflejo muy interesante y me dijo, el carácter fuerte es saberlo manejar, no responder de forma impulsiva, no responder desde nuestras emociones más primarias. Y a veces como verificamos, o sea, como podemos evidenciar que hay personas que responden de manera muy enérgica, desde quizás una forma, desde una emoción primaria como el enojo, pensamos que eso lo hace una persona con carácter fuerte, pero en realidad el carácter fuerte creo que tiene que ver con poder subirse al balcón y desde otra perspectiva poder tomar una decisión que tenga siempre el horizonte de lo que me interesa conseguir, lo que quiero buscar o satisfacer, pero también la relación interpersonal con el otro, que es el enfoque al que le queremos dar. Carácter y temperamentos también tienen que ver con personalidad. El temperamento es heredado. Si hay algo que tiene que ver con el temperamento es ese bagaje genético que nos heredaron papá y mamá, pero el carácter se educa. Y es aquí justamente donde podemos enseñar, dar esa educación de carácter. No es casualidad que en secundaria exista el programa de carácter, ¿verdad? Porque el carácter puede ser educado. Podemos aprender a responder a situaciones, podemos identificar y tomar conciencia de nuestra conducta y elegir al final aquella que va a hacer la más adecuada según el contexto en términos de objetivos, de intereses y sobre todo de relaciones interpersonales. Claro que sí, doña Yendri. Será un gusto poderlo seguir apoyando. Muchísimas gracias por su atención. Les deseamos una excelente noche. Don Gabriel, Gabriel, creo que más que frágil debe ser sensible emocionalmente. La fragilidad emocional es diferente. Muchísimas gracias por sus comentarios. María. Sí, no, más bien agradecerles a todos por habernos acompañado y a Mr. Flores por la presentación, que también va a tener una segunda parte. Muchísimas gracias, esperamos que descansen muchísimo. Gracias por su atención y por acompañarnos. Buenas noches.